Saludos amigos y amigas. Desde Guayaquil, Ecuador, iniciamos un capítulo más, un encuentro del módulo 1 del proceso de formación política Escuela Forjadores Revolucionarios. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, es un placer. Hoy vamos a tratar tres temas importantes. Vamos a avanzar de una manera bastante general con una visión sobre el socialismo moderno, el socialismo denominado periférico y una visión también general del nacionalismo. Para entrar entonces en el primer tema, es preciso hacer un recordatorio de lo que habíamos visto en el primer encuentro, me parece. Pero es necesario retrotraerlo para tener ese cordón umbilical que nos ubique nuevamente en el tema. Para entender el socialismo moderno y periférico es preciso mirar el capitalismo de una manera bastante elemental. El capitalismo, tanto como el socialismo y las etapas que suceden en el proceso de formación de la sociedad mundial, no tienen fechas establecidas, advierto. Por tanto, si hacemos referencias a algunas fechas, son eso, referencias. No es que el capitalismo se cierra en un determinado siglo y comienza otro estadio de sociedad. No es así, son procesos. Además, no suceden en la misma fecha en los diferentes países, en las diferentes regiones y latitudes del planeta. Tampoco es así. Pero recordemos, el capitalismo es un sistema social, económico, político, filosófico, ideológico, cultural, un sistema que engloba todos estos campos. Y en el caso del capitalismo surgió a propósito de la Revolución Francesa, que ya lo vimos también en un encuentro anterior, 1789. Y no es que con la Revolución Francesa se inició el capitalismo. Insisto, es un proceso mediante el cual se destruyeron las formas monárquicas de gobierno, se establecieron derechos a los ciudadanos, se generaron nuevas formas de poder como el poder popular, acompañado de una serie de tesis en el campo de la filosofía, la economía, la sociología, que dieron nacimiento en gran medida a lo que son las sociedades democráticas del mundo fundamentalmente occidental. Pero el capitalismo tiene características básicas, como también ya lo anotamos, las recuerdo. Se caracteriza en primer lugar por ser el sistema mediante el cual se comienzan a dividir claramente las clases sociales. La burguesía, decía Carlos Marx, y el proletariado. La burguesía integrada por los banqueros, los grandes comerciantes, los industriales fundamentalmente, y el proletariado por los trabajadores, campesinos, comerciantes informales. La informalidad es un término que se acuña mucho tiempo después, pero aquellos desempleados, aquellos subproletarios, aquellos que no están vinculados de una manera orgánica al proceso de generación de bienes y servicios en fábricas o industrias. Por tanto, hay una clase social, la burguesía, que se apropia de los medios de producción. La tierra, las fábricas, las empresas son los medios de producción. Se apropia y mediante esa apropiación acumula riqueza, aprovechándose de la fuerza de trabajo de los obreros del proletariado, que tienen que venderla al capitalista, y a través de una valoración se queda con la mayor parte, plusvalía, para su beneficio.
El capitalismo define clases sociales contradictorias, propiedad de los medios de producción cada vez en menos manos y una gran masa de trabajadores que no tienen el control, el dominio ni la propiedad de esos medios de producción. Este capitalismo, con el paso del tiempo, se va desarrollando, especialmente por procesos que le son propios también, como la revolución industrial. La necesidad de los capitalistas de producir más, de intensificar la producción de bienes y servicios, desató una revolución industrial que no está alejada, que no es un episodio de geniales científicos que aparecieron como por arte de magia. La sociedad capitalista se encargó de generarlos, porque se necesitaban producir más telas, más calzado, más zapatos, maquinaria, para buscar mercados, inundar al mundo con esos productos. Y empezaron a desarrollarse las máquinas a vapor, el telégrafo, las telecomunicaciones, los grandes complejos industriales, donde se contrataban miles y millones de seres humanos para que trabajen estos bienes y servicios. El capitalismo es un sistema que por su propia naturaleza busca la acumulación de la riqueza al menor costo posible, en el menor tiempo y con inversión mínima de recursos, porque está movido por la avaricia y la ambición propia y natural del capitalista, como un problema ético que arrastra de generación en generación. El capitalista no duerme tranquilo, porque piensa, sueña y desea cada vez tener más patrimonio. Es su naturaleza moral, es su naturaleza, su esencia como tal. Entonces, recordando cuáles son las características básicas del capitalismo, sociedad dividida en clases, intensificación de la producción, propiedad privada de los medios de producción, entendiendo que es un proceso, a partir del siglo XIX, dicen algunos actores, inicio del XX, se comienza a dar las grandes crisis del capitalismo. Y lo estudió de una manera magistral Carlos Marx en varios de sus escritos, por supuesto en su obra magna, El Capital. El capitalismo también sufre crisis de sobreproducción. Por ejemplo, se producen tantos bienes y servicios, pero hay una gran masa de población que no tiene recursos, no tiene cómo accesar a esos bienes y servicios, no tiene dinero para comprarlos, o producto del mismo desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, hace que el mercado se inunde de productos. Hay una sobreoferta de productos. Hay la crisis de la oferta y la demanda propia del sistema capitalista. Estas crisis se tornan cíclicas. Hay muchos autores que han analizado las crisis del capitalismo. Algunos sostienen que son crisis que se presentan cada 10 años, cada 15 años, cada 20 años, crisis cíclicas. Es difícil establecer un rango. Kondratiev, un científico ruso, hablaba de las crisis cíclicas también del capitalismo, y inclusive elaboró sofisticados modelos matemáticos para explicarlas. Pero no es el caso ahorita de profundizar por esos temas. Simplemente entender que en determinados rangos de tiempos el capitalismo sufre esas crisis. En los años 70, 1970, se produce una gran crisis también de la caída de los precios del petróleo, y las grandes potencias de aquella época obviamente ven mermados sus ingresos.
estos que son los mayores acaparadores y compradores de productos y de materia prima de los países subdesarrollados, obviamente el capitalista en su naturaleza de nunca perder traslada la crisis a los que menos tienen, es decir, a los países dependientes, y el capitalista a los proletarios. Descarga esa crisis en ellos y se generan las secuelas: hambre, desempleo, marginación, también secuelas propias del capitalismo. Entonces, este sistema va buscando dentro de su desarrollo, de su dinámica, otras formas que le permitan sobrevivir. Ya la tecnología tenía sus techos también. Y sin embargo, hay que analizar que el capitalismo tiene procesos muy interesantes de intensificación de la producción. El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que modifican los niveles y las formas de contratación. La robótica, la mecatrónica, la nanotecnología, que hace que se necesiten cada vez menos trabajadores. Ya no estamos hablando de un capitalismo con grandes empresas, con miles y millones de trabajadores. La Fiat en el norte de Italia, por ejemplo, en Turín, en Milán, los productores de vehículos, con miles, decenas y cientos de miles de trabajadores. Nos van despidiendo. El robot se encarga de hacer muchos trabajos que antes hacían los seres humanos y al menor costo. Toda esta segunda revolución tecnológica genera también crisis en el sistema capitalista, y nuevamente los proletarios del mundo sufren las consecuencias. El capitalismo entonces comienza a ver que hay otras formas de acumular riqueza. El capitalista siempre piensa en nuevas formas, pero como hay franjas concretas de capitalistas, es decir, dentro de la gran burguesía mundial, hay capitalistas especializados en la producción industrial, empresarial, pero otros que se van especializando también en lo que se llama la financiarización de la economía. Es decir, en una acumulación no necesariamente a través de los sistemas de producción de bienes, fundamentalmente, o servicios, sino más de bienes, ¿no? Pero centrados en el servicio de ganar plata a través de la plata. Es decir, estamos hablando del capitalismo financiero, que se va consolidando en el siglo pasado, en el siglo XX fundamentalmente, se va desarrollando. Pese a estas crisis, los capitalistas entienden que el mercado de valores, la compra y venta de las acciones de las empresas, los mercados de seguros, de reaseguros y todo el mundo que tiene que ver con el manejo bancario, las inmobiliarias. Acordémonos también que ya entrando este siglo y a finales del pasado, la famosa burbuja financiera que se armó, que se desencadenó. Recordemos, porque estamos haciendo este análisis desde el Ecuador, que muchos de nuestros compatriotas sufrieron gravemente la especulación financiera, especialmente en España, debido a que las empresas inmobiliarias fueron afectadas por las crisis y en asociación con la banca se fueron apropiando nuevamente de las casas que la gente no podía pagar. Definitivamente no, porque el sistema se quebró. El desempleo, la baja de salarios, impidieron que la gente cumpla con sus pagos oportunos al banco donde tenía hipotecadas sus viviendas, y el banco no perdona. Se quedaron con las casas.
Y no es un problema que se generó solo en España, en el mundo capitalista, y a altísimos niveles. Pero mientras esto sucedía, la franja del capitalismo financiero, los grandes capitalistas que invertían dinero en procesos no productivos, especulativos, se iban enriqueciendo. Por tanto, hay un capitalismo cada vez más troglodita, más cavernario, más caníbal. Son menos los capitalistas que se van enriqueciendo y el dinero se va concentrando cada vez más en menos manos y la pobreza se amplía, la brecha se extiende. Les decía también en el encuentro anterior que es importante que lo hagan ustedes también como buscadores de información complementaria y analicen los documentos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, pero sobre todo de ONGs que hacen estudios especializados sobre el tema, pobreza, acumulación de la riqueza, Oxfam me refiero. Hay reportes, investigaciones interesantes sobre estos temas que demuestran cómo se va dando este proceso, que es producto de este llamado capitalismo moderno, capitalismo troglodita, capitalismo cada vez más perverso, que no tiene ningún tipo de contemplación y que es un capitalismo no productivo, que se enriquece en función de este mercado de valores, de acciones, este mercado bancario, este mercado de nuevas formas de acumulación sin tener que invertir en maquinarias, en técnicos, en especialistas, ganar dinero rápidamente, al menor costo posible y en el menor tiempo. Este es el capitalismo moderno, que se le denomina así. Tiene algunas denominaciones también. ¿Cuál es? El capitalismo financiero, perdón, el capitalismo periférico. Entonces, nos vamos a valer de algunas teorías, pidámosle prestado para explicar este tema, por ejemplo, algo a la astronomía puede ser, ¿no? Para entender el funcionamiento del sistema solar. El Sol, ubicado en el centro del universo, o de esta parte del universo, aclaremos, y una serie de satélites a su alrededor que giran gravitacionalmente en órbitas alrededor del Sol. Entonces hay un centro y hay una periferia que está girando alrededor de ese centro. Así podemos entender de una manera elemental, sencilla, qué es el capitalismo periférico. Es decir, hay un centro poderoso, potente, que concentra la riqueza, la tecnología, el conocimiento, que define las políticas financieras, que define qué se compra, qué se vende, en dónde se produce, qué se produce, con qué políticas, que establece todo en este sistema. Ese centro que irradia igual que el Sol, que pone los puntos sobre las íes en todo el campo de la economía, y no solo la economía, en la ideología, en la política. Y hay una serie de países satélites que dependen de ese centro, como los planetas del Sol, para que tengan vida. Entre más relaciones específicas tengan con ese centro, estos satélites van a gozar de buena salud y tendrán vida. Siguiendo el ejemplo de la astronomía, hay planetas en donde no hay vida, o hay incipiente vida, o se supone que hubo vida, pero hay otros que gozan de buena salud, probablemente. Entonces el capitalismo financiero es la traspolación de esta división de clases sociales del capitalismo, propias del capitalismo, este surgimiento de las clases
en contradicción, la burguesía y el proletariado, los que poseen los medios de producción y los que no, pero decía, existe una traspolación hacia el mundo. Es decir, no hay solamente una contradicción entre los que tienen la riqueza y los que no la tienen, sino también entre países que no han logrado desarrollarse, que no han logrado generar riqueza por diferentes razones, y hay otros que acumulan esa riqueza. Hablemos, aunque la categoría no sea apropiada, de una gran burguesía a nivel de países, que de hecho existe, burguesías transnacionales, y también proletariado mundial. Por supuesto que hay un proletariado mundial, que existe también en los países ricos, pero también existe en los países pobres. Pero aún así, las condiciones de los proletarios en los países desarrollados es una, y los proletarios en los países subdesarrollados es otra. Es interesante este tema, amigos y amigas. En América Latina, parte del continente, excepto Norteamérica, donde también se generan fuertes contradicciones, es donde surge un pensamiento que trata de explicar precisamente este fenómeno, a través de la conocida teoría de la dependencia. Y dentro de esta teoría de la dependencia hay algunos autores que se destacan y que hicieron estudios interesantes, muy interesantes. Günter Frank, por ejemplo, es quien habla de la teoría del centro y la periferia. André Günter Frank, sí, ese es el nombre. Tenía que recordarlo, lo traje apuntado porque me parece que hace unos 20 años atrás o algo más, estudiábamos con nuestros compañeros estas teorías precisamente. Hubo un florecimiento de estas teorías que buscaban explicar las razones del subdesarrollo en América Latina. ¿Por qué somos subdesarrollados? ¿Por qué después de haber tenido tanto oro, tanta plata, tantos minerales, no hemos logrado dar ese salto? Por supuesto, no hay que ser demasiado ingenuos para entender que fuimos presa de una conquista europea. España, Portugal, Francia, Inglaterra o Gran Bretaña, especialmente en el norte, pero ahí fue a través de unas colonias, y en el caso de Centro y Suramérica, fundamentalmente el Imperio Español y el Imperio Portugués. Eduardo Galeano, nuevamente les recuerdo, explica con detalle el sistema terrible, hasta fantasmagórico del saqueo que se dio de los recursos de América Latina. ¿Cómo podíamos habernos desarrollado cuando se llevaron gran parte de nuestra riqueza? Y como Galeano sostiene, nosotros financiamos el desarrollo de los países desarrollados. Nuestro subdesarrollo se explica en función del desarrollo de ellos. Y Günter Frank explica también, a través de su teoría del centro y la periferia, precisamente eso, que hay centros dentro de los países y fuera de los países, es decir, en el planeta, que explicarían el fenómeno del centro y la periferia. Partamos del ejemplo de una provincia. La capital de provincia obviamente se desarrolla más que los cantones, a su vez que las cabeceras cantonales se desarrollan más que las parroquias. En la cabecera parroquial hay un centro, ¿no?, donde está la tenencia política, la iglesia, la cancha de fútbol, la típica estructuración de modelo colonial que se han venido desarrollando en las urbes, en las ciudades. Lo propio pasa en la cabecera cantonal, igualmente en el país. Por eso decimos, siempre hablamos en nuestra jerga ecuatoriana, ¿no?, Quito, el centro político donde se toman las decisiones.
Y de esa manera se han estructurado las naciones, se ha estructurado la vida republicana en los países capitalistas dependientes de Centro y Suramérica. Los centros se van desarrollando, las capitales de los países. Y dentro de los países, las capitales de las provincias, en el caso del Ecuador, de los departamentos, en el caso de Colombia, por poner un ejemplo. ¿Sí? Mientras se desarrollan adentro de la misma ciudad, por ejemplo, hablando de la capital, digamos Guayaquil, no es capital, pero Guayaquil es un centro como ciudad, pero tiene su periferia también. Mientras hay un centro desarrollado, el Malecón, la 9 de octubre, hay una periferia carente de los servicios básicos. El agua, el alcantarillado es casi inexistente, de pésima calidad, pero en el centro, en el Malecón, no puede faltar. ¿Sí? Esos son los modelos de centro y periferia que los estudió a profundidad Günter Frank, y no solamente él. Dentro de toda esta corriente de los pensadores de la teoría de la dependencia están algunos, ¿no? Teotonio dos Santos, André Günter Frank, Raúl Presbich, Enrique Cardoso, que llegó a ser presidente de Brasil, acuérdense, también, él fue uno de los teóricos, socialdemócrata para más señas, ¿no? Fue uno de los teóricos también de la teoría de la dependencia. Samir Amin, Rui Mauro Marini, ustedes los pueden encontrar en Google. Sin embargo, en la plataforma, el día de mañana, si alcanzamos esta noche, si no mañana, como siempre, estaremos subiendo algunos documentos que a ustedes les permita alimentarse, que los lean y que no lo dejen para muchos días. Luego, hoy mismo, en estos días, en esta semana, hasta el próximo jueves, si es que tenemos clases o reuniones, compañero Efraín les comunicará. Parece que vamos a tener algún tema que atender. Sin embargo, él lo va a definir. Sin embargo, les decía, es importante que lo lean. Además, hay documentos que no son muy ampulosos. Les invito a leer a Atilio Borón, un politólogo, un cientista social argentino, muy conocido, muy destacado, muy amigo de los procesos revolucionarios de América Latina, como Marta Hanecker. Es un hombre y un compañero que le toma el pulso a estos procesos, que siempre está visitando los países y haciendo análisis de los procesos de cambio, de transformación que se vienen dando en Bolivia, en Nicaragua, en Colombia, en el Ecuador, en fin. Entonces, tengo el documento listo. Es una suerte de revista, me parece, pero hay un documento de Atilio Borón que explica la vigencia y más que la vigencia, los elementos, el desarrollo de esta teoría de la dependencia, que es la que explica el capitalismo periférico. Así que he tenido que darme una vuelta un poco larga para poder explicarles que el capitalismo periférico no es sino el análisis de una de las formas en que también se expresa el capitalismo, que el capitalismo desarrolla ciertos centros de poder político, económico, financiero, de acuerdo a su necesidad de acumulación de dinero, de capital, pero que al tiempo que desarrolla centros, también genera periferias deprimidas, discriminadas, carentes de servicios, donde cunde la pobreza. Recapitulo entonces, mientras hay ciudades con servicios de calidad, hay periferias que no lo tienen nada, cordones de miseria, villorios, barrios inimaginablemente inhabitables, como ocurre aquí en Guayaquil, como ocurre en Quito, como ocurre en todas las capitales, la mayoría de capitales de América Latina. Es importante entonces cerrar este análisis del capitalismo moderno y el capitalismo periférico
mencionando entonces que el desarrollo dentro de un país de estos centros implica el subdesarrollo de las periferias, pero esto elevado a nivel planetario también explica el fenómeno de la acumulación en los grandes centros de poder, ¿sí? Berlín, París, Nueva York, Washington, los grandes centros donde se define la política mundial, la economía, las finanzas, donde están funcionando las bolsas de valores, el mercado bursátil, donde se toman las decisiones de cómo monopolizar las empresas, qué trust conformar, donde se definen las devaluaciones de las monedas, donde hay una disputa cerrada por la acumulación de capital, cada vez más encarnizada. Hoy estamos asistiendo a una disputa de los famosos bitcoins. A propósito, no vamos a meternos en esto, que son temas mucho más complejos. Les recomiendo, siempre lo haremos y lo insistiremos, que ustedes se tomen el tiempo de ver los programas que sobre este campo realiza la televisión rusa, Russia Today, RT, especialmente sobre los bitcoins. Hay una pareja, Stacy se llama él y no recuerdo la señora, una pareja de analistas financieros que nos ponen al día sobre este tema de el desarrollo de el mercado de valores, de los bitcoins, de las micromonedas y de cómo el mundo está cambiando y está entrando en otro proceso definitivamente de desarrollo de un capitalismo cada vez más sofisticado. Pero al mismo tiempo estamos asistiendo probablemente, con altas probabilidades, del desmoronamiento del imperialismo más brutal y sanguinario de la historia humana. La dialéctica de la que hablábamos antes. Bueno, amigos y amigas, con esta explicación espero haber contribuido a grandes trazos a dejar claro el capitalismo moderno como un proceso de desarrollo del capitalismo desde sus inicios, desde el mercantilismo, el capitalismo moderno o financiero, o profundamente financiero, y como secuela de este, el capitalismo periférico, es decir, los satélites que siendo capitalistas no se desarrollan, sino que se subdesarrollan, propiciando el desarrollo de los grandes centros de poder. Ahora, sin pérdida de tiempo, vamos a pasar a analizar un tema también que está muy ligado al proceso de desarrollo del capitalismo, del socialismo, de las luchas revolucionarias, y que tiene que ver con las naciones, los estados, los territorios, los seres humanos. En política son todos elementos sustanciales, como de un rompecabezas, que la idea es que los vayamos conociendo para después, en base a los siguientes contenidos, los logremos armar en el momento y en la circunstancia que debamos hacerlo. En los videos que ustedes han de haber visto en la plataforma, en los microvideos, porque son videos bastante sencillos, muy didácticos, pero por supuesto son pastillitas también. Por eso es que nos detenemos, por eso es que los invitamos a tener estos encuentros, en donde pretendemos también con el poco tiempo argumentar, dar algunos fundamentos, lineamientos, fuentes, orientaciones, para que haya una mejor comprensión. Al menos eso es lo que procuramos de estos temas, de este glosario. Y uno de esos términos es el nacionalismo. Nacionalismo viene de nación, como les dije en un encuentro anterior también. Para entender el ecologismo, descompongámoslo
y volvámoslo a integrar, ¿sí? Porque nacionalismo, comunismo, cristianismo son palabras compuestas. Nación, ismo, nacionalismo, cristianismo, ecologismo, ¿sí? Que podría entenderse como la primera parte de la ciencia, el tratado, el estudio. Ecologismo, la ciencia de los ecosistemas. ¿Ya? Para traspolar esta idea básica y elemental al nacionalismo sería entonces el estudio, la comprensión, el tratado del desarrollo de las naciones. El nacionalismo es eso. Es el conjunto de ideologías, por supuesto de ideas, que tratan de explicarnos el nacimiento, el origen, el desarrollo de las naciones a través de los diferentes sistemas sociales, mediante el proceso histórico por el que ha pasado y con los enfoques que los seres humanos le hemos dado. Al final vamos a sacar una conclusión o le vamos a dejar algunas ideas para que sea usted el que saque las conclusiones. El nacionalismo implica entonces varias ideologías, implica sentimientos, afectividades, implica sentidos, en el sentido de construcciones de imaginarios, ¿qué me imagino yo sobre una determinada realidad? E implica construcciones, y cuando hablo de construcciones implica acciones. Por tanto, el nacionalismo es teoría y acción al mismo tiempo. No podemos entender el desarrollo de una nación sin grandes colectividades, líderes involucrados en cambiar esa sociedad y en construir una nación. La construcción de una nación no fue fácil para ninguna cultura a través del tiempo. Pero ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Que es al que se remite el pequeño video que le hemos acompañado. Primero partamos de ahí. En síntesis, el diccionario nos dice que el nacionalismo implica un apego, dice, de los naturales de una nación que asumen que les pertenece. Cuando dice apego, se está insinuando a la cultura. ¿Qué es lo que nos apega hacia una región o un territorio? Las costumbres, las tradiciones de nuestros ancestros, y por eso sentimos ese territorio nuestro y sentimos que todo lo que hay ahí sea nuestro, aunque en estricto sentido no nos pertenezca. Yo me siento ecuatoriano, me siento tan ecuatoriano como el Ecuador es al mismo tiempo esa construcción histórica, política, social, cultural que me identifica y a la que yo pertenezco en cualquier parte del mundo en donde me encuentre. El diccionario también nos menciona que el nacionalismo es ideología que implica identidad de estos seres humanos en un territorio. Identidad. Siempre hemos hablado, he escuchado yo a muchos amigos, compañeros a lo largo de mi vida, que probablemente una de las estampas más reconocidas del Ecuador en el mundo es el indígena otavaleño. Si se lo ve por Múnich, en Buenos Aires, en Cali, con su trenza, su sombrero, es muy probable que los que conozcan la cultura del Ecuador digan, ahí va un ecuatoriano. Pero no significa que el otavaleño exprese toda la identidad del Ecuador. Digo, puede ser una de las estampas que podría explicar este fenómeno. También el DRAE dice que nacionalismo implica una aspiración de un pueblo o raza, aspiración de independencia de ese pueblo o raza para desarrollar las estructuras que le rigen, que quiere que le rijan en su territorio.
es decir, independencia para darse el tipo de gobierno que quiere, que desea, independencia para establecer su forma de vida social, política, cultural. Por eso es que hay naciones tan diferentes en su forma de vida. Pero esto no es suficiente para que nos explique qué es el nacionalismo. Podríamos simplificar, según lo que nos dice este diccionario, entonces que el nacionalismo es un conjunto de ideologías que explican las formas de pertenencia, de identidad de las razas, pueblos, en el caso ecuatoriano diríamos hasta de las nacionalidades, que lo habitan y que le dan sentido de pertenencia a esos seres humanos. El territorio le da un sentido de pertenencia en tanto y en cuanto ese ser humano también siente que ese territorio le pertenece a él, aunque no sea dueño del territorio, en términos de propiedad privada me refiero. Ese es el enfoque del sentir, de los sentidos, de la construcción de imaginarios. Pero decía que esto no explica por sí solo el nacionalismo. En el video también se menciona que en 1789, si ustedes recuerdan, es la fecha en que se produce el hecho histórico probablemente más importante de la modernidad, la Revolución Francesa, es donde se genera, donde tiene el punto de partida el nacionalismo y posteriormente se expande con el bonapartismo de Napoleón Bonaparte, que fue primero un militar que propagó las ideas del liberalismo en los diferentes países, que conquistó hasta cuando se declaró emperador. Por tanto, él logra desarrollar curiosamente un nacionalismo republicano hasta transformarlo en una suerte de nacionalismo monárquico o imperial. Extraño, pero ¿cómo explicar esto? Porque la política es dinámica. Porque la política es una ciencia como todas las demás que se van construyendo y deconstruyendo con el paso del tiempo. Y no como el paso del tiempo como un factor subjetivo, sino con la construcción de los pueblos de determinadas situaciones sociales y políticas para modificar sus sociedades y buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, de lo que diga el video, personalmente creo que la Revolución Francesa no es el punto de origen del nacionalismo. A mi entender, hay un proceso anterior, pero no nos vamos a detener en escarbar más en el pasado. Miremos a partir de la Revolución Francesa los aportes que se dan en el mundo entero y que nos permiten entender, de pronto me estoy adelantando a la conclusión, que hay varios nacionalismos, que es hacia donde yo quiero llegar. Como hay varios tipos de democracia, de una vez les digo, como hay varios tipos de izquierda, como hay varios tipos de revolución. Y los inquieta aún más. Por eso resulta curioso escuchar a una persona que diga, yo soy revolucionario, pero no siempre el revolucionario puede ser de izquierda, o no siempre el de izquierda es revolucionario. Así que es muy complicado jugar con estos términos. Vamos a irlos explicando para que podamos entender exactamente qué significa el nacionalismo y si es que es bueno o malo. Y si ser revolucionario implica ser nacionalista, sí o no, y hasta qué punto. ¿Los revolucionarios somos nacionalistas? ¿Debemos ser nacionalistas? ¿La derecha es nacionalista o no lo es también? ¿O solamente el nacionalismo es privativo de los revolucionarios, de la gente de izquierda? Son preguntas, nudos conflictivos que los planteo para irlos explicando rápidamente.
Abelardo Villegas, un estudioso de temas sociales también, nos hace unos planteamientos bien interesantes. Ya les voy a dar el libro y les voy a dar el nombre, porque se puede discurrir mucho sobre el tema, pero los aportes de él son bien interesantes porque él nos da una pincelada para hacernos entender cómo se ha venido construyendo el nacionalismo en América Latina, que es lo que nos interesa. Yo hago mis matices en el caso ecuatoriano para que también lo vayamos aterrizando, porque el nacionalismo es una construcción mundial. En todos los países en donde se han construido naciones, evidentemente que ha habido nacionalismo, y no es privativo de la izquierda, también de la derecha, y viceversa. Pero veamos antes, Abelardo Villegas nos hace notar que hubieron procesos anteriores al surgimiento del nacionalismo, pero que tienen un hilo conductor, que son unas fuentes propiciatorias. Por ejemplo, en 1780 en Perú y Bolivia se produce una de los levantamientos indígenas muy importantes, así que los indígenas también están involucrados inicialmente, probablemente sin que estén ligados con una filosofía liberal que ya estaba desarrollándose, aplicándose en estas regiones, pero ellos luchaban con sentido de pertenencia por su tierra, que les había sido arrebatada por los conquistadores, por reconstruir su imaginario colectivo. Así que se produce un gran levantamiento en 1780, protagonizado por Túpac Amaru, por Jacinto Caney en México en 1761, por Tiradentes en Brasil en 1789, un movimiento afroamericano potentísimo, y por supuesto la revolución de Haití, que es poco tomada en cuenta, en 1791. Haití es la primera región que se declara la República de Negros Libres, en 1791, mucho antes de la Declaración de Independencia de Quito y de los demás países de América Latina. Esta es una revolución poco estudiada y que deberíamos prestarle atención. Toussaint Louverture, no pronuncio el francés, discúlpenme, es el líder que es investido como el primer presidente de la República de Negros Libres en Haití, para más detalles. Pero estos son, digamos, antecedentes que nos dan a entender que hubo pueblos aborígenes también y, por supuesto, afros, esclavizados, que luchaban, que se rebelaban por ese sentido de su territorio, de su pertenencia, que es uno de los componentes del nacionalismo. Se lucha por la tierra. ¿Por qué luchan los palestinos? Por su tierra. En las guerras de la independencia, a partir de 1808, este es el otro elemento, estas guerras son lideradas, impulsadas fundamentalmente por los criollos nacidos en el continente americano. Pero hay un hecho curioso que nos hace notar Abelardo Villegas. Son los criollos precisamente los que se opusieron a Bolívar a la construcción de estas grandes regiones armonizadas, de estos grandes proyectos unitarios. Hubo uno en Centroamérica, hubo otro en el norte de Suramérica y bajando hacia el sur, por lo menos unos 2 o 3 más. Me estoy refiriendo a la Gran Colombia. Los criollos se opusieron y la desintegraron. Santander en Colombia, Páez en Venezuela, Flores en el Ecuador. Destruyeron ese sueño de la Gran Colombia unitaria. En el Virreinato de la Plata, en el Alto y el Bajo Perú. También se opusieron a la tutoría de Guatemala al emperador mexicano. México tuvo un emperador, Agustín de Iturbide, que extrañamente proclamó la emancipación de las provincias unidas de Centroamérica. Podíamos haber tenido
una gran confederación de las repúblicas de Centroamérica, que fue el sueño de Morazán. A propósito, hay que estudiarle a Morazán también, un prócer y un patriota muy interesante que tuvo ese sueño como de Bolívar, de tener una Centroamérica unida. Igual incomprendido, traicionado. Pero a esta oposición tenaz y terrible de estos criollos, que eran la burguesía naciente de esta parte del continente, que se opusieron a estos procesos confederados de grandes naciones, naciones poderosas de las que soñaba construir Simón Bolívar, cuando vio claramente que si no nos uníamos podíamos ser presas más fáciles de la dependencia, del sometimiento y de la nueva esclavitud, como efectivamente ocurrió. Pero ellos se opusieron no porque tenían otra propuesta colectiva diferente, sino porque tenían sus intereses. Querían ser los patriarcas de estas regiones. Querían ser los nuevos amos feudales de estas regiones. Por eso se opusieron, por intereses. No vieron el sueño integrador de Bolívar. No vieron el sueño antiimperialista de Bolívar. Y sucedió lo inevitable. Vinieron las guerras por los malos repartos, como los piratas. En Paraguay, por ejemplo, Paraguay se peleó con Brasil, Uruguay y Argentina en 1865. Le arrebataron 18.415 kilómetros. Y no fueron guerras patrióticas. Guerras por los recursos. Los criollos armaron ejércitos y se pelearon con los criollos de las otras latitudes por los recursos naturales, porque querían ya vender más materias primas y minerales todavía a Inglaterra y al imperio naciente de Estados Unidos. La guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú por el salitre en 1879. Fue Chile y Bolivia contra Perú. La guerra del Chaco del 32 al 35, Paraguay versus Bolivia, disputándose una zona llamada del Chaco Boreal. La inefable guerra del 41, Ecuador versus Perú, que se reeditó en la guerra del Cenepa en 1995. Y nos llamaron a todos los que nos creíamos ecuatorianos, a los que somos ecuatorianos, apelaron a nuestro sentido de pertenencia y nos pidieron que vayamos a ofrendar nuestra vida a defender la soberanía del Ecuador. Éramos muy jóvenes todavía en ese tiempo, más jóvenes que ahora. Y yo debo confesar que me alisté, sí, yo estuve también listo para ir a defender a nuestro país. Por supuesto, no nos llevaron. Pero eso sucedió. Esas son las guerras de los malos repartos. Pero vinieron las agresiones externas, Estados Unidos versus México en 1847, luego la invadió Francia en 1860 México, España versus Perú en 1864, Inglaterra y Francia contra Argentina en 1833 y posteriormente en 1837. Y después la oprobiosa guerra de las Malvinas en 1982, y sin contar las decenas de invasiones de Estados Unidos a América Latina, República Dominicana, Guatemala, Haití, los desembarcos constantes, Panamá, en fin, México no se diga, El Salvador, Nicaragua, donde le hizo frente el ejército loco de César Augusto Sandino con mucha dignidad. ¿Por qué todo esto? Porque apelaron los criollos y los nuevos amos de estas repúblicas, bisoñas, que despertaban a la democracia, al liberalismo, apelaron a nuestro sentido de pertenencia, a nuestro amor a la tierra, y estuvieron cargadas de nacionalismo. Así que, compañeros, la formación social de América Latina es una formación social
que se enmarca dentro del capitalismo dependiente, que en sus primeros años buscó la inversión extranjera de las potencias, que nos caracterizamos por ser haciendas exportadoras de banano, cacao, algodón, café, plátano, y a cambio las potencias construyeron alguna infraestructura, pero de pronto las burguesías nacientes de nuestras repúblicas, de nuestras naciones capitalistas dependientes, empezaron a exigir esa infraestructura para sí y nos hablaron de un nacionalismo. Entonces surgieron las burguesías nacionalistas, inclusive algunas dictaduras nacionalistas, como en el caso del Ecuador, se llamaron desarrollistas y caímos en la trampa. Bueno, cayeron en la trampa a los que vivieron en aquella época, ¿no? De considerar que las dictaduras militares eran nacionalistas también, porque generaron una narrativa nacionalista. Hablaron de nacionalizar la tierra, hablaron de la reforma agraria e impulsaron reformas agrarias, como en el caso del Ecuador. Pero reconocieron que el indio era un gran problema, ¿sí? Por tanto, había nacido el nacionalismo liberal burgués del capitalismo dependiente. Entonces estamos hablando de un nacionalismo burgués, liberal. Hay que identificarlo como lo que es, propio de estas burguesías capitalistas dependientes de América Latina. Pero en 1910 surge algo impresionante, la Revolución Mexicana. Pancho Villa, Emiliano Zapata, tierra y libertad para los campesinos, reforma agraria, nacionalización del petróleo, de la industria de la energía eléctrica, de los ferrocarriles. Acuérdense de la canción: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra y si es por tren en un tren militar. La nacionalización del tren en México, el México revolucionario, que lo narra en una crónica hermosa como la de Rusia, John Reed, un periodista norteamericano, en la Revolución Mexicana también. Una revolución nacionalista. Y surge entonces el nacionalismo antiimperialista. Es otro enfoque del nacionalismo. México es el primer país nacionalista, pero con un enfoque antiimperialista. Podríamos decir entonces que es otro tipo de nacionalismo. Pero también en Uruguay se hicieron cambios interesantes con Batlle Ordóñez, en Argentina con Irigoyen y Domingo Perón, en Brasil con Getulio Vargas, en Perú con Velasco Alvarado. Él fue un militar muy interesante que hizo reformas agrarias y avances sociales interesantísimos, y en Guatemala con Jacobo Arbenz, que despuntaba para hacer una revolución de otro tipo. Pero igualmente podemos decir que estas fueron revoluciones antiimperialistas, porque se enfocaron en estos campos de buscar mejoras y de buscar nacionalización de ciertos medios de producción para que esos recursos generados por estas empresas y estos medios de producción nacionalizados sirvan a la mayoría de la población. En Cuba, 1959, Chile, 1970, Cuba mediante una revolución armada, Chile mediante un proceso electoral con Allende, Venezuela en 1998 con la elección de Hugo Chávez, Nicaragua en el 79 mediante una revolución armada, posteriormente ratificada por un proceso electoral en el 90, Bolivia. Son revoluciones que también tienen un marcado y un profundo sentido nacionalista. Y podríamos decir que tenemos un nacionalismo revolucionario. Síntesis: hay un nacionalismo burgués, liberal, hay un nacionalismo antiimperialista, hay un nacionalismo revolucionario. No es lo mismo con guitarra que lo mismo con bandolín, decía mi abuelo. Hay que diferenciar las cosas. Cuando hablamos de nacionalismo, no podemos decir que es el nacionalismo en términos generales. Cuando hablamos de revolución, no podemos decir
que la revolución significa cualquier cosa. Hay tipos de revoluciones, como hay tipos de izquierda, que lo seguiremos viendo en su momento. Amigos y amigas, espero haberles contribuido a saltos y a brincos con estos elementos orientadores para entender el socialismo central o moderno, el socialismo periférico, el nacionalismo. El próximo encuentro veremos el fascismo, el nazismo, entre otros temas. Una buena noticia, me están pasando por acá el dato, una muy buena noticia. Tenemos una radio revolucionaria, tenemos una radio que va a contribuir también al proceso de formación política. Estamos haciendo esfuerzos, compañeros, muchos esfuerzos para poder ponerles estos medios a su servicio. Pero, compañeros, vamos a abrir muy pronto a través de estos canales también una forma de solidaridad. Necesitamos su solidaridad. Les decimos con mucha cortesía, con mucho cariño. Necesitamos mantener algunos gastos de nuestra plataforma. Vamos a tener que incurrir con algunos gastos de nuestra radio. Muy pronto les estaremos mencionando alguna manera en la que, como ustedes puedan, nos pueden hacer llegar sus aportes, porque necesitamos financiar de alguna manera estos procesos, que lo estamos haciendo de buena voluntad, que lo estamos haciendo movidos por nuestra conciencia política de izquierda revolucionaria, y que lo estamos haciendo porque es nuestro destino. Hemos decidido ser transformadores sociales, ser revolucionarios, ser de izquierda, marxista, leninista, bolivariana, alfarista. Esos somos, compañeros. Buenas noches, que tengan un buen transcurso de semana, amigos y amigas.